Bon día, bienvenidos a mi podcast El Sol Sale un Día a la Vez. Esta es la primera vez que lo voy a hacer en vídeo, estoy entre nerviosa y emocionada y por eso me traje a un gran invitado. Él es Jorge Arango, es pastor, muy conocido Jorge por pastorear a jóvenes, pero a mí lo que más me ha conectado es tu frase, quítenme todo menos la pasión, y espero que sea por Jesús. Sea por eso. Bon día, toda mi gente de Brasil y de Colombia. No, estoy muy feliz de estar aquí, Pau, gracias. También estoy muy feliz con mi café. Me gusta el café, le echo azúcar al café y ya me han tirado hate. Pero como el sol sale todos los días, entonces aquí estamos para tomarnos el cafecito. Tú no sabes que cuando yo escogí el nombre era porque estaba en un momento súper duro y sentía que no había nada de esperanza. Y me agarré ese versículo que dice que cada mañana se renuevan las misericordias de Dios, y ese buenísimo. Era el sol sale un día a la vez, un día a la vez. Y entre mis adicciones, cuando yo no daba para un día a la vez, entonces la psicóloga me decía, medio día a la vez, una hora a la vez, hasta 5 minutos a la vez llegué a hacer para no caer en los mismos patrones y bueno, seguir la voz de Dios. Qué lindo eso. Así se crea esto. Esto empezó como una especie de terapia para mí, de drenar las reflexiones que iban estando de la mano de Dios, cuando leía la palabra, cuando miraba, qué sé yo, el horizonte, y se convirtió en un espacio en donde la gente empezó a recibir palabra y a conectarse con una parte más espiritual que quisieran desarrollar, y que aunque yo no tengo todas las respuestas, sí me quedé con el compromiso de buscar las respuestas o hacer las preguntas correctas para poder llevárselas también a la gente. Primero a mí, y la gente ahí de paso se monta. Súper chévere, me gusta eso que dices de no tenía todas las respuestas, y yo creo que eso es algo que todos tenemos que decir, porque una vez escuché una canción de un artista que me gusta mucho que dice cuando alguien dice yo tengo todas, cuando yo lo sé todo, es porque en realidad no sabe nada. Y también, como antes de arrancar, porque sacamos a hablar de un par de preguntas, decir que yo tampoco tengo todas las respuestas. ¿Está bien? No tengo ningún problema en decir no sé, pero si llego a decir no sé, yo lo voy a buscar, voy a investigar y me invitas a otro podcast. Dale, pues. Jorge, mira, yo cuando empecé como mi vida cristiana, eso ha sido como una ruleta, pero siempre he tenido la convicción de que ya no me puedo salir. Una vez alguien me decía, esto es como la mafia, una vez entras ya no te puedes salir. Así mismo es, eso es. Y así me sentí, que al punto que Dios como que me iba acorralando hasta que dejé de pelear conmigo misma y abrazar el propósito que Dios me había entregado, abrazar la razón por la que me creó, y creo que lo he disfrutado cada día de una manera muy sana, y eso ha tenido que ir desprendiéndome de mi mismo ego, de ya no se trata de hasta dónde llegas tú, sino con lo que te entregan, que estás dispuesto a hacer para honrar a Jesús. Eso es como yo vivo mi vida. Sí, yo creo que la cuestión con seguir a Jesús es que a mí me pasa algo con el café. Vamos a seguir con la imagen del café. A mí me gusta mucho el café, y desde que me casé, yo estoy casado, tengo una hermosa esposa, la mujer más linda del mundo, se llama María Carolina Puentes Moreno, cédula, no voy a decirle cédula, y con ella tengo a la niña más hermosa del mundo. El nombre es Miel Arango Puentes, nadie más le ha puesto a su hija Miel, y me levanto todas las mañanas antes de que Miel y Carolina se levanten, y hace ya desde que me casé tengo el hábito de tomar café. Voy con mi metáfora del café. Antes yo tomaba full café, siempre he tomado full café de hecho, pero la cuestión es que siempre había tomado cualquier tipo de café que compráramos en cualquier supermercado, el más popular lo tomaba. Hasta hace unos meses que un amigo me trajo un café de Quindío, del Eje Cafetero. Son buenos. No solo son buenos, no sé el nombre, se me olvidó el nombre. Él me pasó por ahí, de hecho, tengo que pedir más, pero es tan bueno que solo lo venden en un almacén en el Quindío y hacen envíos nacionales. Pero cuando yo tomé ese café, me di cuenta que lo que yo tomaba antes de ese café no era café, era agua de tierra. ¿Qué me pasó? Horrible. ¿Qué me pasó? Cuando probé ese café, yo dije, nunca más voy a volver a probar el café que tenía antes. O sea, ya no volviste a tomar sello rojo. Nunca más. Es más, ese café se me acabó como hace una semana. No he tomado café estos días. Este café está muy bueno. No es como el de Quindío, pero está muy bueno. Ese es de la sierra. Qué bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Por eso es que es casi imposible salirse del camino de seguir a Jesús. Porque una vez tú has probado el mejor café del mundo, casi imposible devolverte al café de agüita de tierra que antes te tomabas. Una vez tú has conocido a Jesús, una vez tú le has entregado tu vida, una vez Él te ha dado un propósito, una vez Él te ha sanado, una vez Él ha hecho todo lo que solamente Jesús puede hacer, pensar volver atrás solamente significa que nunca genuinamente conectaste con Él. Entonces, obvio, no puedes volver atrás, porque esto es como la mafia de buen café. No, y mira que yo cuando entendí que éramos
espíritu, alma y cuerpo, eso quedó muy arraigado dentro de mí, porque yo busqué muchas maneras de ser o autosuficiente, o de vivir mi vida tranquila, o de vivir en bienestar, o lo que sea, y exploré tantas cosas que eran tantos cafés poco buenos, ¿sabes? Hasta que conocí a ese Dios misericordioso que es papá, pero al mismo tiempo es amigo, pero al mismo tiempo te consuela, al mismo tiempo te corrige, o sea, y todo en el mismo paquete, pero que al final era lo que le hacía bien a mi vida. Y cuando yo entendí que éramos espíritu, alma y cuerpo, yo dije, ok, se puso el escenario perfecto. No todo es demonio, o no todo Dios te lo da en papayito, o sea, Dios te da una instrucción, pero tú tienes que hacer tu parte. Y tampoco todo era científico o psicológico. Y ese día yo entendí y dije, ok, hay que trabajar holísticamente. O sea, tú tienes que crecer o trabajar tu cuerpo, honrar tu cuerpo, que es tu templo, pero tienes que ir al psicólogo o tienes que hacerte tu proceso de restauración. Tienes que cambiar tus paradigmas mentales y tienes que crecer espiritualmente. Solo así, de verdad, para mí, puedes alcanzar una plenitud. Ahora, sé que tú puedes desarrollar una vida espiritual sin Jesús. Puede pasar. Pero en mi caso, y lo que yo siempre digo en mis mentorías y en cada charla que doy es, esto es lo que a mí me funcionó. No te estoy diciendo que tú lo tienes que hacer, pero te cuento que ya yo probé muchas cosas, no funcionó, y esto fue lo que quedó sellado en mi corazón. Ahora, yo ya les he hablado a ellos, cómo honrar el cuerpo, ya les he hablado de qué es el alma, pensamientos, emociones, voluntad, pero falta esa parte de espíritu, y ahí es donde te quiero traer a ti. ¿Qué es el espíritu? ¿Cómo se come? ¿Qué pasa ahí? ¿Eso de qué está hecho? Te voy a empezar hablándote de Génesis, si me lo permites. La Biblia habla que hay muchas teorías. La que yo creo es, la Biblia dice que cuando el Dios creó al hombre, Él sopló vida sobre el hombre. La Biblia habla acerca de Ruach, esa es la palabra en hebreo, Ruach, sobre el hombre. Pero Ruach tenía muchas definiciones a lo largo de la Biblia. Ruach también se encuentra en el segundo versículo de la Biblia, que es Génesis 1:2, que dice: y el espíritu el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el espíritu del Señor se posaba sobre las aguas. Esa palabra espíritu en hebreo es Ruach. Pero Ruach tiene muchas otras definiciones. Una de esas definiciones es espíritu, es viento, es aliento. Entonces, cuando habla de que Dios sopló Ruach, sopló aliento de vidas, sopló Ruach, lo que los teólogos dicen es que ese Ruach, en ese momento, acuérdate que Dios había creado a un muñeco de barro. O sea, era un cuerpo de barro. Pero Dios le sopló aliento de vida. Aquí va. Espérate, un cuerpo de barro somos nosotros. Exacto, es nuestro cuerpo. Para que la gente le quede claro que esos muñecos somos nosotros. Dios sopla un Ruach, y el Ruach tenía muchas definiciones hasta antes de ese versículo. Después de ese versículo, Ruach también significó un alma viviente. Entonces, Dios sopla alma sobre el ser humano, que es alma y espíritu. La cuestión es que para la cultura ancestral hebrea, alma y espíritu significaban casi la misma cosa. Te explico. Entonces, el espíritu se entiende no por un ser espiritual interno que tenemos, sino habla un poco acerca de esa personalidad, identidad, ese ADN emocional que Dios nos ha dado, esa conciencia que tú y yo tenemos. Entonces, yo creo que en ese momento Dios sopló sobre ese muñeco, ese hombre que después lo creó, llamado Adán, y Adán en ese momento era una persona que tenía un cuerpo y tenía un alma, una conciencia, tenía emociones y tenía voluntad, porque de eso se compone el alma. La parte del espíritu no es nada más y no es nada menos que el mismo Espíritu Santo, ese mismo Ruach, que un día viene a vivir dentro de nosotros. Pero espera, o sea, si el Espíritu Santo no está de nosotros, igual nosotros tenemos espíritu. Yo sí creo que tenemos un espíritu, pero lo tenemos... o tenemos el huequito para que venga el Espíritu Santo. Exactamente. La Biblia dice que los seres humanos nacen espiritualmente muertos, destituidos de la gloria de Dios. O sea, estamos separados de Dios. Lo que le conocemos como a nuestro espíritu, estamos hablando de nuestra alma interior. ¿Sí me entiendes? Pero el espíritu que nosotros venimos a tener
es el Espíritu Santo el día de mañana. Una persona, no sé tu audiencia qué tan caracterizada está con el mundo espiritual, pero ponte a pensar, cuando hay personas, seguramente lo hemos visto, estas películas de exorcismo, que primero no son mentiras, son verdad. Yo he estado ahí, yo he hecho esas cosas también antes. A mí me la sacaron, te digo. Sí, te hicieron eso a ti, ok. Un día hablamos de todo eso. Ok, está bueno eso. ¿Qué pasa? Como era un cuerpo vacío con una voluntad, emociones y pensamiento propio, no había un ente espiritual que influyera sobre esas emociones, esa voluntad, esos pensamientos. Entonces, antes de que recibiéramos al Espíritu Santo en nuestra vida, para algunas personas, no para todas, eso también es otro tema de cómo creo yo que puede entrar otro espíritu a tu vida. Entraban ese tipo de espíritu. Pero una vez tú has decidido invitar a Jesús a vivir dentro de ti, tú pasas de ser un alma / espíritu. No me olvides que para la cultura hebrea, alma y espíritu es casi lo mismo, o es lo mismo porque es ruach. Alma y espíritu, conciencia, personalidad propia, carácter propio, o sea, mi ADN personal. Una vez recibes al Espíritu Santo, pasas de ser un alma / espíritu, personalidad propia, conciencia propia / cuerpo, y pasas a ser ahora sí un cuerpo, un alma con emociones y su propio espíritu, y ahora sí tienes ese tercer complemento que se llama el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Jesús. Es la forma espiritual, es Dios en forma de espíritu viviendo dentro de ti. Y creo que ahí es donde nosotros llegamos a esta forma tripartita. Pero tienes que saber que esta forma tripartita que tú lees está en Tesalonicenses. Y Tesalonicenses está escrito en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento se caracteriza, especialmente las cartas de Pablo a la iglesia. No quiero ser muy denso. Tú dime cuando estés haciendo denso, dale, cuando yo tenga que reexplicar algo. Las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento están caracterizadas por venir después del libro de Hechos. Y el libro de Hechos se marca por la llegada del Espíritu Santo, él llenando la vida de las personas que decidieron seguir a Jesús. Así que yo sí creo que todos tenemos, antes de nacer, tenemos un cuerpo, espíritu y alma. Solamente me atrevo a decir que antes de conocer a Jesús, ese espíritu y ese alma son muy similares. O sea, son casi como sinónimos. Después de conocer a Jesús tenemos ese cuerpo, mismo cuerpo, la misma alma / espíritu, que es casi lo mismo, pero ahora tenemos al Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros. Ok, preguntas que me hacen. ¿El Espíritu Santo se sale de nosotros? Buena pregunta. Espérate que yo también quiero café. Y lo tengo. Tómalo ahí. Y si, ojalá lo pruebes con azúcar, que es mucho más rico. Uy, no, casi te echo de mi casa, pero dije, ya todo está programado. Ya está aquí, ya no lo puedo sacar de acá. El Espíritu Santo sale de mi vida. Buena pregunta. Depende de la creencia del protestantismo de la cual tú vengas. Porque si tú vienes de una creencia del protestantismo que te habla que tu cercanía con Dios, pues, o tu relación con Dios se interpone o se corta cuando tú te equivocas. Hay muchas creencias del protestantismo que dicen que cuando tú te equivocas es como si rechazaras todo lo que Dios ha hecho en tu vida y eres considerado como una persona que nunca conoció a Dios. Tienes que volver a empezar este proceso de pedirle a Dios salvación y que Él salve tu alma. O sea, como si la salvación se perdiera. Exactamente, así mismo es. Mi creencia, la forma en la que yo veo la Biblia, yo no juzgo a nadie que vea la Biblia, que lea la Biblia y tenga unas interpretaciones que varíen. Yo no tengo problema con eso porque, déjame decir esto, que la Biblia genera más preguntas que respuestas. Entonces, las personas que quieran leer la Biblia como un manual de respuesta de preguntas, buena suerte con eso. Pero la forma en la que yo lo veo, como ha tenido sentido para mí, y la forma en la que yo lo he entendido a día de hoy, es que una vez tú le has entregado tu vida a Jesús, tú lo has invitado a Jesús y al Espíritu de Jesús a venir a vivir dentro de ti, no hay vuelta atrás. Porque es como el buen café. Una vez el buen café entra a tu sistema, no lo puedes sacar de ahí y nunca más le vas a pedir que se vaya. Y no hay ni un error, no hay un solo error que yo cometa que pueda hacer que el Espíritu de Dios se vaya. Yo probé el buen café de Quindío y yo puedo sentarme ahora a probar el agüita de tierra de alguna marca mala, popular. Pero eso no va a hacer que el aroma o la fragancia o que mi realidad y mi relación con este buen café se vaya de mi sistema. No, él vino para quedarse y yo lo sigo escogiendo porque sé que es lo mejor que hay para mí, aunque a veces pueda equivocarme y probar otras cosas. Entonces, para responder tu pregunta,
Y según la Biblia, no, el Espíritu Santo no puede salir de dentro de ti. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo ha entrado en nosotros, Él nos ha, esta palabra es clave, nos ha sellado. ¿Tú has visto un producto que lo venden al vacío? Claro. ¿Cómo lo sellan? El Espíritu Santo ha sido sellado, es como una bóveda que entra, le pone llave, no sale más de ahí. Y no sale más de ahí porque, escucha esto, porque no hay algo más poderoso que lo haga salir. Hablemos un poquito del poder de Dios. Si creemos que Dios es todopoderoso, quiere decir que no hay algo más poderoso que Él. Entonces nada lo puede desplazar de dentro de nuestro interior. Lo único que podría hacer que Dios saliera de nuestro interior no es algo diferente a su propia voluntad de querer irse. Pero la Biblia habla de que nos separará, Romanos 8, que nos separará del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo profundo, ni ángeles, ni demonios. Y habla, dice, ni ninguna otra cosa creada. Wow. Y cuando habla de ninguna otra cosa creada, nos incluye a nosotros. Nosotros también fuimos creados por Dios. Entonces, ni nosotros mismos podemos hacer cambiar a Dios de opinión, de querer salir, o de su espíritu, de querer salirse dentro de nosotros. Él vino a vivir dentro de nosotros porque un día nosotros conscientemente le pedimos, ven a vivir dentro de mí. Si conscientemente un día le dijimos, Dios, yo quiero que ahora mi alma y mi cuerpo sean tu habitación, para que tú vengas a vivir dentro de mí y hagas lo que tengas que hacer, Él nunca más se va. Esto no lo tenía pensado, pero se me vino a la mente el caso de una vez un joven hombre que me dijo que no podía volver, porque quiero que le digas esto a él, o sea, que le des una palabra de aliento, un consejo, que él sentía que le había cometido el único pecado que no se podía perdonar, y era el rechazar al Espíritu Santo. Exacto, blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué puede ser él? Sí, bueno, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo... O el negarlo, o el rechazarlo. Sí, pero exacto, pero ahí entramos a hablar de cómo lo rechazó él. A mí, voy a hablar un poquito de la iglesia moderna, ¿puedo? Dale. No pasa nada. A mí me parece súper friki, montón de gente hoy en día y gente que se hacen llamar profetas. Creo que hay muchos profetas, pero creo que hay gente que usa un poco ciertos dones que Dios les ha dado y lo usan un poco a veces para manipular personas y para adivinar futuros y me parece a veces raro como personas dicen, mira, Dios te manda a decir esto, Dios te va a dar esto. Hay momentos en los que yo he dicho, yo no creo que eso sea el Espíritu Santo, yo no creo eso. Yo creo que si hay un don profético. Yo sí creo eso. Pero también. Yo pienso que también ya los profetas existieron. Sí, yo también creo que existen profetas hoy en día. Yo solamente creo que hay gente, bueno, creo no, yo tengo información de gente que manipula información y lo hace llamar profecías. Sí. Eso ha pasado en la iglesia, eso no se puede esconder y obviamente no puedo dar esta información. Pero yo han habido momentos en los que he dicho, yo no creo que eso sea del Espíritu Santo. Okay. Escucha, la Biblia nos dice... bueno, y Dios confirma, además, o sea... La Biblia dice, júzguenlo todo. Exacto. Entonces, van a haber momentos en los que yo puedo juzgar algo y decir, eso no es de Dios, pero ¿qué pasa si sí fue de Dios? Entonces blasfemé contra el Espíritu Santo. O sea, y si yo digo, ven acá, esto que me habló Dios por medio de mi amigo Carlos, que está aquí grabando, mira, Carlos me dijo algo, yo no creo que ese Dios hablándome, yo puedo estar muy lleno de orgullo, yo no creo que el Espíritu Santo le habló a él, a mí, le habló a mí, le habló a él acerca de mí. Entonces, no, ¿y qué pasa si sí? Me ha pasado un montón de veces. Entonces el Espíritu Santo acaba de hacer una obra, hizo una obra que me habló por medio de mi amigo y yo la rechacé. ¿Eso quiere decir que ese es el pecado innegable, imperdonable? No, cuando la Biblia habla del pecado imperdonable, de blasfemar o de negar la obra del Espíritu Santo, habla de la obra primaria del Espíritu Santo. Y la obra primaria del Espíritu Santo es ofrecerte un nuevo nacimiento en tu interior. Eso se le conoce como salvación en la Biblia. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, tú le estás pidiendo a Jesús, yo quiero internamente dentro de mí, que todo de mí, que mi espíritu que está muerto, quiero que nazca nuevamente desde mi interior y quiero volver a nacer para que tú vengas a vivir dentro de mí. Porque una persona tiene la necesidad de ser salva. Ok, déjame antes de que te conteste esta pregunta, déjame terminar esto que te estaba diciendo, y es cuando yo rechazo ese ofrecimiento o esa obra que el Espíritu Santo me ofrece hacer, ese es el único pecado que no se perdona. ¿Por qué no perdona Dios ese pecado? Porque Dios siempre dejó abierto el ofrecimiento de que aceptaras esa obra del Espíritu Santo. Pero si esa persona quiere hoy tomarlo, ya no puede. Sí, puede tomarlo hoy.
¿Por dónde empieza? ¿Qué le dice a Dios? Uno, me imagino que pidiendo perdón, dos, te necesito en mi vida, pero yo creo que no hay una receta para llegar a Dios. Es simplemente como abrir tu corazón y decirle, hey, lo he intentado y ya no sé cómo más, es contigo. Romanos dice que con el corazón se cree para salvación, con la boca se confiesa para justicia. Entonces si vemos algún método, existe, o sea, la famosa oración de fe que han dicho en iglesia. Jesús nunca estableció un monólogo repetitivo, o sea, nunca estableció un rezo que tenía, no hay un rezo de salvación, pero solamente Jesús deja esta idea de, creíste en tu corazón, simplemente dilo con tu boca, yo creo en Jesús, Jesús es mi Señor, Jesús es todo lo que yo necesito. Tú preguntas algo muy, muy, muy interesante, es ¿por qué el ser humano necesita ser salvado? Porque estamos perdidos. Alguien perdido necesita estar salvado. ¿Pero perdidos de qué? ¿Perdidos de qué? Estamos perdidos, o sea, perdidos de vivir la vida más maravillosa de todas. Mira cómo está este mundo actual. O sea, mira cómo vivimos en una sociedad que está completamente espichada, rota. Enfermedades, hay guerras políticas, hay divisiones familiares, hay crisis financieras. Acabamos de salir de tal vez 2 de los peores años de nuestra existencia de vida, que fue el COVID. O sea, nos damos cuenta que este mundo es efímero, este mundo es limitado, este mundo tiene grietas, tiene problemas. ¿Por qué? Porque lo causó el mismo hombre, dañándolo con su maldad. ¿Por qué necesita el hombre salvación? Porque el hombre ahora mismo, lejano de Dios, solamente va a vivir lo que estamos viendo todos nosotros. O sea, nosotros hasta en nuestro cuerpo estamos muriendo lentamente. ¿Sabes que el pico de un ser humano llega hasta los 30 años? No. En el cuerpo, sí. El ser humano evoluciona en su cuerpo. Cuando habla de evolución, o sea, de crecimiento, de van a decir que ahora no creen en la evolución. Cuando digo que evoluciona es que, hey, loco, o sea, yo no me veo lo mismo a como cuando yo tenía 20 años. O 15, o sea, mis brazos han crecido, mis pulmones se han desarrollado, pero de los 30 para abajo ya yo desarrollé todo lo que tenía que desarrollar. Por algo las mujeres les dicen que hasta cierta edad de los 30 es recomendable tener hijos, porque ya es como su tiempo de mayor crecimiento en la vida. Ya después de ahí, de los 30 para abajo, nosotros estamos, escucha esto, muriendo lentamente, pero muy lentamente. O sea, sí, Nunca había pensado eso y nunca lo he visto de esa manera. No quiero causarles crisis. O sea, ven acá, porque aquí entonces me van a salir un montón de mujeres. TikTok, tengo que tener hijos, se supone que Dios me... O sea, no. Necesito un marido para que me embaraces. Bájale 2. ¿Sí me entiendes? Pero suena difícil decirlo, pero yo estoy más muerto que ayer. Entonces, yo estoy más muerto que ayer. ¿Qué pasa con una persona? Pero por eso necesito salvación, porque si depende de mí, emocionalmente, solo yo, una catástrofe. Físicamente no hay forma. La pócima de la eterna juventud solamente sale en Hollywood. O sea, todo. Entonces yo sí necesito que Dios me salve de todo el mal destino que este mundo tiene para ofrecerme. Tú me estás hablando de la tierra. ¿Qué pasa después? Porque nos han vendido una salvación también, o nos han enseñado, no vamos a hoy hablar de vender, enseñado de salvación para ir al cielo, o si no te vas al infierno. Sí lo han vendido también, pero dale. Como el purgatorio, en fin. Ese tema. Sí, ese es un tema denso. Otro día. Repíteme la pregunta que me quedé pegado. ¿Qué pasa? ¿Qué estás pensando? Que tú vas con tu mente a 1000. No, es que yo me leí un libro que se llama... Suéltalo. La historia de la Reforma Protestante. Sí. Y leí la historia de Martín Lutero, como él protestó contra Roma y sus 95 tesis y mucho trataba acerca del purgatorio. Y el purgatorio no era nada más y nada menos, o no es nada más y nada menos, que una manera de la Iglesia Católica de comercializar o ganar dinero para negociar la salvación del alma de las personas. Pero en fin, eso es lo que estamos haciendo. Dato importante. Ahora, las personas, o sea, que me estabas hablando de la importancia de recibir a Jesús como un salvador para efectos de esta tierra. Y se supone que también recibimos a Salvador para ir a pasar una eternidad con Él. Buena o ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el que no lo recibe? O sea, no quiero quedarme solo en el plano terrenal, porque creo que hay gente que ya tiene un poco de conexión con eso, sino ¿qué pasa después de la muerte física? Sí, supongamos que yo tengo... Si recibes o si no recibes a Jesús como Salvador. Claro. Me gusta eso porque si recibes. Es una decisión personal para cada persona. Tal vez Dios decide basado en tu decisión. O tal vez Dios te permite experimentar las consecuencias de tu propia decisión. Partiendo de esto digo, supongamos que yo tengo una
yo tengo una cuerda de estas, una cuerdita de estas. Pero esta cuerda no mide 2 metros, 3 metros, como me dirá esto de arriba para abajo. Si no, supongamos que esto mide 100 kilómetros. Okay. O sea, esta cuerda va de aquí a Barranquilla. Para las personas del podcast, si no, tú tiras una distancia en tus ciudades de 100 kilómetros. Okay. Y supongamos que de los 100 kilómetros, Paula, solamente esta primera pepita es toda blanca, toda la cuerda, pero solamente la primera pepita es roja. Muéstrale la cuerda para que ellos vayan viendo. Ay, bien. 100 kilómetros. Ajá. Y suponte que solamente esta primera pepita o bolita es roja. Yo te digo, Paula, esta es una imagen, esta es una línea del tiempo de la historia, de todo el universo y de la creación y del cosmos. Y solamente lo rojo es el tiempo, Es aquí. solamente lo rojo es el tiempo de existencia de este planeta Tierra. Okay. O solamente más bien, solamente esto rojo es el tiempo de existencia tuyo aquí en la Tierra. Es tu vida terrenal. Okay. El resto es el resto de la historia de la humanidad. Y solamente esta primera pepita roja es el tiempo en el que vas a vivir en la Tierra. ¿Qué quiero decir? Es una exageración para decir, la vida es mucho más que solamente esta Tierra. Sí. Dios dice que el Eclesiastés habla de que Dios ha plantado eternidad en nuestros corazones. El ser humano innatamente por eso siempre ha buscado respuestas a qué hay más allá de la Tierra. Por eso llegamos hasta la Luna, por eso hemos buscado en el microscopio las respuestas aquí, por eso se han creado las religiones, todo para responder a la pregunta que hay más allá de esta vida. Pero Jesús, que ahorita sería bueno que me preguntes por qué Jesús es más fiable que muchas otras cosas. Okay. Hacia allá vamos a llegar. Pero Jesús, ahí. Una vez, viste que soy súper controlador, como voy controlando la cosa. Jesús una vez dijo, mira este hilo en la Biblia. Bueno, este hilo. Dice, Eclesiastés dijo, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Pero vino un tipo llamado Jesús un par de cientos de años después y dijo, y proclamó la eternidad para él mismo. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. Okay. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. ¿Qué estaba tratando de decir Jesús? El que crea en mí como Jesús, el día que muera en su cuerpo, no va el día que muera en su cuerpo no quiere decir que va a dejar de existir. Okay. Va a seguir existiendo. Y ahí se ve mucho más versículos que Jesús dice, yo estoy preparando una casa en las moradas con mi Padre. Yo les estoy preparando un lugar. Le conocemos a ese lugar, según la Biblia, le conocemos a ese lugar como la eternidad, como el paraíso, como el cielo. Okay. Creemos, según la Biblia, que es un lugar físico el que uno va a experimentar, pero por eso ponemos nuestra fe en Jesús. Ahora bien, un error que ha cometido los cristianos actuales es que ellos solamente han creído en Jesús para asegurar su estancia en el cielo el día que mueran. Entonces, ellos han puesto más su esperanza en la muerte de su cuerpo físico que en la vida que Jesús tiene para ofrecerles. ¿Qué tal si yo te dijera que la eternidad para nosotros no empieza el día que muramos, aquí, sino el día en que nosotros creamos en Jesús? Es decir, lo pongo de esta manera, Jesús no vino solamente aquí para llevarnos al cielo, sino que vino aquí para traernos el cielo y poder darnos un momento para vivirlo por adelantado antes de que seamos inmortales. El tema de la inmortalidad es algo muy grande en la Biblia. Si tú lees Génesis, dice que cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, se contaminaron con toda la maldad que hoy vemos hoy en día, que nos destruyó. Y Dios dice, hablando con Jesús y con el Espíritu Santo, es una cosa teológica, dice, miren, el hombre se parece a nosotros, pero no podemos dejar que coma del árbol de la vida, porque si comen del árbol de la vida, nunca morirán, serán eternos, serán infinitos. Claro, ¿por qué dice eso Dios? Porque Dios sabía que el destino del ser humano es que Dios deseaba algún día hacer que el ser humano fuera infinito. Pero Adán y Eva buscaron convertirse en infinitos de la manera equivocada. Buscaron convertirse en infinitos ellos mismos construyendo su propio destino. Y Dios sabía que eso no iba a ser algo bueno. Entonces, por eso Jesús decidió por eso Dios decidió más adelante enviar a Jesús para rescatarnos y darnos la inmortalidad para vivir para siempre, pero ahora creyendo en la persona adecuada. Entonces, sé que un poquito ahí
Todos los días espero no verte. No, y me pones a pensar mucho, pero me saldría demasiado del tema. Listo, entonces, ¿sabes que una vez escuché que esta tierra era para hacer un entrenamiento de lo que íbamos a pasar en esa eternidad después de la muerte física con Jesús? Sí. ¿Qué pasa cuando no se recibe a Jesús? Ok, déjame solamente decir, yo también he escuchado eso. Lo he escuchado hasta de gente muy cercana, hasta de pastores míos. No estoy del todo de acuerdo. Porque, o sea, yo no quiero vivir esta vida como un entrenamiento. Yo quiero vivir como, esta es la vida más maravillosa de todas que yo voy a vivir acá. Entonces, sí, es un entrenamiento, pero no quiero vivirlo sin la seriedad de que esta es la película que Dios está escribiendo por medio de mí aquí en la tierra. Pues yo creo que estás viendo entrenamiento como algo muy rígido, y en realidad, pues como yo lo veo, es más como disfrutando de esa intimidad con Dios, que es lo que al final haremos luego. Sí. Incluso la adoración, yo les he dicho muchas veces a ellos que no se trata de las palabras hermosas, de decir una oración, de cantar una alabanza, sino de verdad un corazón rendido a Jesús, de no tener más ídolos, de sentar en el asiento que corresponde en el trono a Jesús. Entonces, cuando yo interpretaba esa frase del entrenamiento, era poder deleitarnos desde ya en esa conexión, esa intimidad de adoración hacia Jesús. Yo lo pondría como Dios nos llama a vivir la vida que Él desea que vivamos por el resto de la eternidad, empezar a vivirla desde ahora. Lindo. O sea, desde ahora, o sea, no esperar que lleguemos al cielo, o no esperar que tengamos 60 años para decir, listo, entonces ya voy a empezar a vivir la vida que Dios me llamó a vivir. Sí, Dios, esta vida que estamos viviendo aquí, podemos empezar a vivirla como la vamos a vivir el resto de la eternidad, amando a las personas que Dios puso a nuestro alrededor, siguiéndolo a Él en todas nuestras decisiones, amándolo a Él por encima de todas las otras cosas, teniendo una relación cercana e íntima con Él, por supuesto. Pero yo puedo empezar a vivir esa vida desde ahora. Entonces, sí. Jorge, algo se me vino a la mente. En mi caso, cuando mencionaste lo de las edades, yo siempre decía, porque veía a los viejitos, bueno, a las personas adultas, a las personas sabias y adultas, a los sabios, decir, ay, ojalá en mi juventud yo hubiese aceptado a Jesús. Y yo les decía, claro, en ese momento estaba batallando con mil cosas, y yo decía, no, yo quiero ser como ellos, yo vivo toda la parranda del mundo y luego es que me arrepiento. Chévere para él. Hoy tengo 28 años y digo, ¿cuántas veces Dios tocó a mi puerta? Hubiese querido aceptarlo con todo 15, y disfrutar 14. De todo esto desde chiquita. Me enteré que yo fui presentada a una iglesia cristiana. Me enteré hace 2 años. Y yo decía, Señor, tú no dejas nada con lo desajustado. Ahora, tú, o sea, mi audiencia tiende a ser gente que apenas está llegando a los pies del Señor, a recibirlo, Salvador, etc. En tu caso, que creciste desde chiquito, sí, como cristiano. En la mafia. ¿Cómo te... en la mafia? Me metieron a este negocio desde bien chiquito, ¿viste? ¿Cómo, por ejemplo, cómo tú experimentaste esa vida queriendo consumir todo lo que te ofrecía en bandeja el mundo? Yo detesto esa palabra como el mundo, pero de lo que te rodeabas. Y hoy estar aquí predicando la palabra de Jesús en tu formato. Sí, en mi forma. Pero los mismos cimientos claros. Es más, cuando a mí me mandan para tu iglesia, gracias por recibirme en tu iglesia... A mí lo que me dice... No es mi iglesia, es tu iglesia también. Ay, nuestra iglesia. Ajá. Me dice mi pastora Margui, que amo, me dice, Santa Marta, amor en acción. Y la iglesia donde yo estaba tiene otras iglesias asociadas aquí en Santa Marta. Pero ella me dice, amor en acción. Y cuando le dice al pastor principal, la mandé por acción, bueno, pero yo dije, amor en acción. Aquí estoy, amor en acción, Santa Marta. Y ella me dijo algo. Te voy a ventilar, Paz. Ojalá tú ni me escuchas seguramente. Ella me dijo, lo que pasa es que el joven, el junior, tiene un formato así para jóvenes, le puede gustar amar y van a conectar. Tiene una parte social, que eso es como tu línea. Y tiene los cimientos del papá. O sea, de tu papá, Jorge, papá. Sí. Y ella me dice algo bueno hizo ese señor, mucho bueno hizo ese papá, para que sus hijos hoy estén amando el ministerio. Wow. Ahora, antes del ministerio, estén amando a Jesús. Porque si tú amaras el ministerio, tú siguieras la línea de cómo se predicó desde que tu papá recibió al Señor. Y sí. Pero tú has amado a Jesús y Dios mismo te ha dado tu estrategia para llegar y alcanzar a aquellos que tal vez papá no alcanzó. No, sabes que me estás haciendo caer en cuenta, Paula, de una vaina que yo no había visto nunca, y tienes toda la razón. Mi papá me hizo amar la iglesia, pero por encima de amar la iglesia me hizo amar a Jesús. Porque
O sea, mi papá me hizo amar más a Jesús que un método de cómo hacer iglesia, porque mi método es completamente diferente al de mi papá. Nunca había pensado en eso. Es verdad. Sí, yo soy un fanático de Jesús y no enfermo. O sea, yo me mato con el que sea hablando. En el buen sentido de la palabra. O sea, yo tengo amigos de todo tipo, toda creencia. Y todos mis amigos me aman, yo los amo, pero ellos saben exactamente en lo que yo creo. Claro. Y la cuestión es que la mayoría de mis amigos... no quiero decir, cuando digo que no me debaten, no es porque yo me pueda competir filosóficamente o algo, pero creen en lo que digo porque yo he leído full para estar entendido en lo que creo, pero sí. Yo te digo una cosa, te voy a interrumpir. Ni siquiera en lo que tú has leído o estudiado. Yo te respeto porque le has rendido tu corazón a Jesús y eso se nota, Jorge. Gracias. Yo he sido una persona súper intelectual. Yo he estudiado muchas cosas. Y la verdadera razón por la que yo estoy aquí sentada y por lo que a mí me creen en lo que Dios ha hecho en mí es por la forma en como yo amo a Jesús. Y lo amo y lo leo y en temporadas no lo leo tanto. Así es. Y voy y vengo y hay cosas que me hacen dudar. Y si te hablara desde un rol profesional, digo, ¿por qué línea se va uno? ¿Y qué hace? Y no quiero caer en mezclar todo. Pero al final digo, quítame todo, pero no me quites. O sea, nunca te apartes de mí. O sea, nunca. Y siempre mis oraciones habían sido, Señor, que yo nunca me aparte de ti. Y aunque quiera apartarme, vuelve y toca mi puerta. Vuelve. Eso lo oro desde los 14 años. Ni siquiera tenía idea de todo lo que es el mundo cristiano. Pero vuelvo a tu caso y creo que nunca nadie se va a atrever a refutarte porque es tanta tu convicción desde el amor que eso no te lo pueden arrancar. Yo digo, tú puedes decir las locuras que tú quieras de mí, pero nunca podrás decir que es que yo no pruebo otras cosas y estoy aquí por convicción. Yo no nací en una iglesia, en una casa cristiana. Yo no nací yo estoy aquí porque lo probé, me unté de barro, por no decir otras cosas. Pero conocí al único que puede permanecer y nadie se atreve a discutirme lo que yo he sentido con Dios, y creo que es algo como lo que te pasa a ti. Sí, sabes que sí es algo como lo que me pasa a mí, porque aunque yo crecí en la iglesia cristiana, yo tuve 1000 opciones de estar en un trillón de lugares diferentes. Yo he estado en los lugares más profesionales del mundo, pero en los lugares con más fama, sentado con la gente más famosa que alguien se podría imaginar. Y es como que tal vez yo me he embarrado también, yo he cometido un montón de errores. Yo creo que toda persona en algún momento tiene que... Tú pudiste haber nacido en la iglesia, en la familia más cristiana de todas, pero toda persona va a tener en algún momento que tomar la decisión personal de ¿creo en esto o no creo en esto? Y la razón por la que muchos pelados que nacen en iglesias cristianas y en iglesias con papás pastores que terminan tomando una decisión diferente a seguir en esto es porque han vivido experiencias un poco traumáticas con el sistema. O tal vez la forma en la que los papás les explicaron o le interpretaron a Dios. Pero en mi caso, yo también tuve muchas opciones de vivir otro tipo de vidas, pero mi papá hizo un gran trabajo mostrándome dos cosas. Y ahora que he estado mirando lejos porque he estado pensando, mi papá hizo un muy buen trabajo haciendo dos cosas. Número uno, esto nunca lo había hablado en un podcast. Número uno, hizo un muy buen trabajo viviendo la vida que él predicaba. O sea, mi papá era coherencia. O sea, mi papá, es más, hay una frase equivocada que creo que la acabo de usar. Yo digo, vive lo que predicas. Eso está equivocado porque eso es poner tu estándar de predicación por encima de tu estándar de vida. Es al revés, es vive lo que predicas, pero que sea bueno. Claro. Ahora, yo he visto a mi papá vivir lo que predica y yo he visto a mi papá tener coherencia. Yo he visto a mi papá hablar de fe en plataforma y decir cómo Dios puede obrar milagros financieros, de sanidad. Y yo he visto cómo mi papá abajo de plataforma, en su casa, en su cuarto, ha creído en que Dios va a proveer, ha creído en que Dios va a sanar. Bueno, hoy estuve en la clínica Mar Caribe de la ciudad de aquí porque nos invitaron a hablarle a un par de señoras con cáncer y mi mamá fue a dar su testimonio. Mi mamá es sobreviviente de cáncer. Y yo vi a mi papá y a mi mamá tener esa fe de que Jesús sanaba y Jesús sanando acá. Y yo vi a mi papá tener fe de que aunque nos vamos a otro país sin nada, allá nos va a proveer Dios algo. Y vi cómo proveyó. Yo vi a mi papá, o sea, vi la coherencia de mi papá de... Hijo, esta teoría que sale en este libro
no es solamente para memorizarse, no es solamente para que yo la predique, esto es para vivirlo. Así es. Y vi que funcionaba. Entonces, eso me ayudó a mantenerme aquí. Número 2, me ayudó también a esto, que esto sí lo he hecho varias veces, y es, mi papá hizo de la iglesia un lugar divertido. ¿En serio? Yo me divertía dentro de la iglesia, o sea, yo me divertía, porque me daba espacio. Mi papá, en su forma de pensar ya en la adolescencia, cuando ya yo empezaba a retar ya algunas, eran otros temas. sí, cuando ya empezaba a retar ciertas cosas de su teología, entonces ahí ya empezó la fricción. Pero cuando yo era pelado, chiquitico, la música era increíble en la iglesia en la que yo crecía. Claro, cuando tú eres hijo de pastor tienes ciertos privilegios chéveres dentro de la iglesia, porque es el lugar donde más pasas tiempo. Entonces era divertido. Es tu casa literal también. Era como la segunda casa. O sea, era divertido, el ambiente era feliz. Mi papá de por sí es un hombre muy amoroso, un hombre muy sanguíneo. Entonces él hacía que el lugar fuera divertido. O sea, yo deseaba estar en la iglesia. Entonces esa mezcla de él hacer de un lugar divertido para mí y él vivir, predicar lo que vivió, o sea, la coherencia entre tarima, sobre tarima y abajo de tarima, eso me hizo pensar a mí, esto es mejor que todas estas cosas. Cuando empecé a vivir estas otras partes de la sociedad que me ofrecía la sociedad, como yo pude estar en la industria de la música y dedicarme a la industria de la música, porque tengo muchas conexiones en la industria de la música. Yo pude ser un mega profesional e irme a Europa a estudiar tronco de carrera. Yo pude hacer un montón de cosas, pero cuando vi esas partes de la vida, vi lo que tenían para ofrecerme y vi lo que Jesús me había ofrecido toda la vida por medio del ecosistema que mi papá preparó para mí, yo dije, no, esto es mucho mejor, y por eso escogí esto. Qué lindo. Qué lindo. Yo creo que al final lo que yo siempre busco con esto, yo antes entendía mucha teoría y muchas cosas, pero no es hasta que Dios como que te va procesando, que tú vas diciendo, ven acá, esto no es como soplar y hacer botellas, o sea, esto no es ir y compartir un mensaje, esto no es ir y dar una clase. Y siempre pensaba como, uno predica lo que vive, pero últimamente estoy más con el tema de, yo todo lo que hago lo hago desde el agradecimiento de lo que Dios ha hecho en mí. Y también se nos ha enseñado que tú sirves porque tienes que servir a Dios, pero en realidad yo hace poco me preguntaba, ¿por qué lo haría? Solo porque no me puedo contener en agradecimiento de lo que ha hecho en mí. No es por obligación, no es por carrera, porque hoy en día ser pastor, pareciera que fuera una carrera profesional. No, y sí. Hace poco me dijeron, párame uno que me dijeron. Hay un montón de locos que se hacen llamar pastores porque tienen un estudio de teología, pero no son pastores. Oye, me dijeron que, ¿y tú por qué no haces, si a ti te gusta todo eso, una carrera de pastor? Yo hice, déjame solamente hablarle un poquito de eso. Y es, pastor no es un título. exacto. Pastor es una función. Entonces, hay un montón de gente que cree que porque sabe un poquito de Biblia o ha hecho un estudio teológico que pueden ser pastores, pero la cuestión es que no saben es que el pastorado es un llamamiento espiritual que Dios te hace. Y el pastorado tiene inclusive bíblicamente tiene ciertos prerequisitos que debes cumplir, prerequisitos morales que tienes que cumplir, no para recibir el llamamiento, sino para ser reconocido. Jorge, me decías hace rato que sería chévere hablar sobre por qué la postura o la teoría de recibir a Jesús como un Salvador es más fiel que cualquier otra cosa. Antes de llegar allá, yo quiero traer algo sobre la mesa, y es que hoy en día se está buscando mucha revelación. Te cuento mi historia. Yo creo en Dios y creo que es el único que me puede dar la dirección. O sea, porque mil cosas, por más de que sean espirituales, te dan como cosas como de a raticos o te confunden. Te estoy hablando de horóscopo, te estoy hablando de cartas, de tarot, de todo ese viaje. Sí. Ahora, pienso que el único que me ha dado algo que prevalece en el tiempo y algo que es una verdad es la palabra de Dios. Y me llegan muchas personas que están confundidas y tienen todo mezclado y me dicen como, esto es malo, ¿y esto por qué? Y yo no quiero sonar egocéntrica, pero yo quiero como eso que tú tienes. Yo quiero orar como tú oras. Yo quiero que tú ores por mí. Yo les digo como que, espérate. Primero, todos tenemos la capacidad de orar y relacionarnos con el Padre directamente. No necesitas una Paula, no necesitas un Jorge para llegar a Dios. Sí. Segundo, yo no sé cómo explicarles a ellos que hay algo que empieza a crecer en ti cuando tú empiezas a conectar solamente con Dios y dejas de lado todo aquello que se roba la atención o la relación con Dios. Y entonces yo me he enfocado y obligado a buscar dirección solo en Dios. ¿Qué pasa cuando la gente empieza a buscar dirección en otras partes que no es Dios? ¿Y qué sucede también espiritualmente? Porque físicamente puede ser que listo, no les pegó lo que les dijo en el tarot,
Pero espiritualmente, ¿qué sucede? Sí. Primero déjame decir dos cosas. Voy a decir dos cosas al respecto. La primera es la siguiente. Que luego que el ser humano acude a muchas cosas, inclusive acude a una relación con Dios con una sed infinita de buscar respuestas. Pero que luego también, que muchas veces, cuando tú te relacionas genuinamente con Jesús, muchas veces o algunas veces, Él no te va a dar ciertas respuestas. Sino que o sea, nos podemos ir incluso y no tener esas respuestas. podemos irnos sin respuestas, pero lo que Jesús no te garantiza todas las respuestas que quieras en el momento. Pero lo que Jesús sí te garantiza es una paz, aún con incertidumbres. Okay. Entonces, y esto lo vemos a lo largo de toda la Biblia, porque Jesús le hacían una pregunta y Jesús contestaba con una historia. Ya sí, eso a veces me desespera. Entonces tú estás leyendo la Biblia y los fariseos le preguntaban a Jesús, ¿y por qué esto y aquello? Buscaban a Jesús simplemente como un Google. Sí, como un Google. Y Jesús decía, bueno, miren, había una vez un hombre que hacía tal y tal y tal. Entonces yo creo que esa es como la condición del ser humano. No me importas tú, Jesús, solamente quiero que satisfagas este impulso inmediato de información, porque yo solamente quiero usarte como una enciclopedia para usar tu recurso y conducir mi propio camino. Creo que eso pasa con muchas personas que acuden a este montón de cosas. Es solamente quiero buscar una respuesta para mi vida porque necesito esta herramienta para yo seguir con el curso de mi vida. Entonces, solamente decir que esta postura no es la postura que Jesús va a seguir aún tú relacionándote con Él. Entonces, yo creo que gente que acude a este montón de cosas, tal vez se puede ir muchas veces con muchas respuestas. La gente que seguimos a Jesús genuinamente no nos tenemos que sentir mal, o sea, no tenemos que usar a Jesús como estas otras herramientas de Jesús, respóndeme. Porque hay momentos en donde Jesús puede quedarse en silencio. Es más, una vez estaba leyendo un libro de un autor, me decía que a veces la verdadera intimidad se prueba con el silencio. Como por ejemplo, tú y yo apenas nos estamos conociendo, somos amigos, pero suponte que tú y yo nos quedáramos en esta sala solos y simplemente nos quedáramos en silencio, así los dos, y nos miráramos y sería súper raro porque apenas nos estamos conociendo. Pero imagina que el que estuviera aquí no fuera yo, sino fuera Mario, y los dos simplemente se quedaran en silencio y se miraron. Eso no sería raro. ¿Por qué? Porque tú íntimamente conoces. Y a veces la intimidad no tiene que tener, o sea, a veces la intimidad de la conexión no requiere palabras, simplemente requiere con la presencia de los dos. Entonces, así pasa con Jesús. Con Jesús a veces no te va a dar una respuesta, simplemente va a decir, está aquí conmigo. Lo que sí te garantiza Jesús con cada acercamiento que tengas hacia Él es una paz, aún en la mitad de incertidumbres. Él sí te ofrece respuestas a su debido momento. Esa es mi primera respuesta con respecto a esto. La otra respuesta es qué pasa espiritualmente cuando yo acudo a estas cosas. Yo creo que hay un error que comete el ser humano y está escrito inclusive en la Biblia ancestralmente, y no solamente el tarot o esto, sino también hablando cuando el ser humano usa esta idea del universo, las energías, y pasa que el ser humano termina dándole más crédito a ver, yo creo en el universo y yo creo en las energías. Yo creo en que este universo es un sistema que puede funciona, tiene un funcionamiento, a veces es a mi favor, a veces no es a mi favor. Yo creo en las energías, yo creo que el ser humano está lleno de vida y está lleno de energía. Yo creo en que un ser humano cuando habla hay una personalidad que sale, hay palabras que salen, hay vida que sale. Yo creo que hay también un nivel de energía. Pero la cuestión es cuando yo pongo a estos objetos de la creación, porque la energía la creó Dios, el universo lo creó Dios, entonces Dios es el creador y todas estas cosas son la creación. Yo creo que el problema del ser humano es cuando le da más crédito a la creación que al creador. Entonces, no hay nada mal con hablar del universo, pero si vamos a hablar del universo, hablemos primero del que creó el universo.
No hay nada malo de hablar acerca de las energías o de los del ambiente. No hay nada malo hablar acerca de las emociones, porque yo creo que al final del día la energía es como la temperatura emocional interna de una persona. Yo soy súper extrovertido y cuando yo estoy feliz, tengo un día feliz, yo voy a irradiar felicidad. Cuando yo me levanto con los cables cruzados, la gente va a sentir que yo no estoy bien. Entonces, no hay nada malo hablar con eso, pero antes de hablar de la energía, yo tengo que hablar con el creador de la vida y el creador de la energía. Entonces, la Biblia habla, no solo habla la Biblia, y la Biblia habla que el ser humano en su confusión termina adorando y termina alabando, termina dándole más crédito a la creación que al creador. Y cuando eso pasa, Dios dice que Él literalmente, si el ser humano está entorpecido en hacer eso, Él saca la mano y dice, Él deja que el ser humano se confunda hasta que pida ayuda. Y el peligro con eso, Paula, es que dentro de la creación hay creación buena y hay creación mala. ¿Por qué? Porque Dios creó todo bueno, pero una parte de la creación, uno se rebeló, uno se distorsionó y se dañó y se convirtió en algo malo. Esto también pasa con toda esta idea de los ángeles, de el ángel aquí, que el ángel allá. Hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Hay energía o hay vida buena, pero también hay vida mala. Hay espíritus buenos, también hay espíritus malos. Entonces, si yo le doy más crédito a la creación que al creador, yo tengo que saber, primero, eso es equivocado. Ahí ya entro en un problema, que yo no sé discernir o yo no sé definir qué creación es esta. ¿Esta es la buena o la mala? ¿Por qué? Pues estoy sacando al creador de la ecuación. Pero cuando yo le doy más crédito al creador que a la creación, ahí es cuando el creador hace que toda su creación funcione a mi favor. Entonces, ¿el universo gira a mi alrededor o el universo gira en mi favor? Yo creo que sí, yo creo que hay muchas cosas en la sociedad que giran a nuestro favor, pero no creo que lo haga solo. Yo creo que Dios es el que hace que ciertas cosas a mi alrededor se den a mi favor y que todo conspire en mi favor. En la Biblia le conocemos esto como Romanos 8, dice, porque todo obra para bien para los que amamos a Jesús. Y aquí está el punto de quiebre. Aquí está el punto de quiebre de las personas que le dan más crédito a la creación que al creador, que solamente piensan que el universo gira a su favor cuando le pasan cosas buenas, pero cuando le pasan cosas malas no creen que el universo gira a su favor. Eso condiciona al universo. Pero Dios dice, todas las cosas obran para bien. Entonces Dios hace que tanto como las cosas buenas sean para mi bien, pero también usa las cosas malas que sean para tu bien, porque el creador está por encima que la creación. Entonces sí vale la pena y siempre va a ser más lógico darle más crédito a Dios que a las cosas que Él creó, porque Dios, aparte, con Dios no hay confusión. Creador hay solamente uno bueno, creación hay o mala o buena. Entonces déjame solamente decir esto y ser un poquito crudo. No sea que cuando tú estés tratando de relacionarte con una energía o relacionándote con un universo, relacionándote con un espíritu, relacionándote con un ser querido de tu pasado, que la Biblia dice que ya están muertos. No sea que tú creyendo que te estás relacionando con una parte de la creación positiva, te estés relacionando con una parte de la creación negativa, que sea algo que te pueda hacer más daño y te pueda traer confusión. Y no es que te van a venir y te van a jalar las patas en la mitad de la noche, tal vez sí, tal vez no. Yo he escuchado historias, pero sí, tal vez esta creación negativa, distorsionada, esta creación caída realmente, porque hay ángeles que sí obran a nuestro favor. La Biblia habla acerca de ángeles que nos protegen. Son ángeles protectores, como el angelito de la guarda. Ese es algo que está en la Biblia. Pero la Biblia también habla de ciertos ángeles caídos que se le conocen como demonios. No sea que tú al darle todo el crédito a la creación, piensas que te estás relacionando con una parte buena de la creación, pero sea una parte mala de la creación. Pero si te relacionas directamente con el creador, solamente hay un creador y solamente hay una facultad de su naturaleza. Hay muchas, pero una de las que más prima es Él es bueno. Él no es malo. Amén. Eso se merece un amén. Se me sale mi lado así. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero sí, yo tengo mis salidas aleluya, quiero decirte. Yo soy aleluya, en el fondo. Sí. Voy a coger café. Dale, ¿quieres agua? No, estoy bien. Esto ya va como 1 hora de podcast, porque vamos a hablar como 1 hora y media para ponerse la difícil en la que lo va a editar. Bueno, está aquí Borinque, cuña para Borinque. Jorge, ¿cómo es una forma correcta o cuál es la forma correcta de relacionarnos con ese creador? ¿Cómo te relacionas tú con tu papá o tu mamá?
hablando, abrazando, O sea, visitando, estando cerca, juntos, O sea, aunque no haya físico, ¿no? Una llamada, así me relaciono yo, contacto. Tú haces vida con ellos. O sea, tú vives tu vida paralelamente con ellos. Tú no es tu forma de relacionarte con ellos, no es que tú una vez a la semana llegas a su casa y te paras en su casa y dices, ok, el manual para esta reunión es, déjame entro aquí, voy a cantarte un par de canciones y bueno, ahora voy a escuchar un poco lo que tú me quieres decir. Ok, listo, entonces, vale, entonces, bueno, gracias, nos vemos la otra semana porque esta es nuestra cita. ¿Por qué te ríes? Porque es la verdad, ¿no? Sí, porque, ¿verdad? Y sí, vamos a ver qué me dices, ¿sabes? Sí, entonces, obviamente esta es mi segunda cucharada de ¡Qué azúcar al horror, café. Jorge! De verdad, no más, que te vas a sacar de mi casa, solo por ustedes. Estoy indignada. Entonces, ese es el error en el que han caído muchos cristianos. Se quieren relacionar con Dios por rituales. Y si Dios ya nos liberó, cumpliéramos una ley de rituales para relacionarse, porque vamos a volver a vivirla otra vez. Entonces tú me preguntas, ¿cómo se relaciona con Dios? Uno se relaciona con Dios viviendo una vida paralelamente, incluyéndolo a Él en tu vida y que Él sea el centro de tu vida. Entonces, es relacionarte como te relacionas con un padre, levantándote y buenos días, o sea. Lo que pasa, Jorge, es que está muy, muy distorsionada la forma en la que uno se relaciona con un papá. Eso también es muy cierto. Entonces, cuando yo a veces les enseño a las chicas, sobre todo porque por lo general ya son mujeres, y es, claro, decirlo fuera de contexto, como te relacionas con un papá, pues ahí es donde se aflora todo el tema. Es que no me relacioné con mi papá, no es que no hubo papá, no es que... papá. Entonces, como que es una forma también, yo siempre les digo, muy linda de descubrir cuál es una paternidad sana de parte de Dios. Sí. Entonces ahí entra, mira que hemos hablado de Espíritu Santo, hemos hablado de Jesús, sin darnos cuenta como que ahí ha estado, y no hemos hablado de un Dios Padre. Ahorita tocamos ese tema porque sé que habla bastante de identidad y de paternidad, pero creo que la diferencia es cuando tú te atreves a morir a ti, aunque duela, para descubrir algo superior que nunca has podido tocar o tangibilizar, y es esa relación de amor con el Padre. Sí. Creo que la forma de relacionarnos, yo cuando te lo preguntaba mucho desde la oración. Sí. Yo siempre he dicho esto, no sé, tú me corregirás o no sé si es bien o mal, pero yo cuando oro es como cuando le hablo a Dios, pero sí pienso que Dios solo nos responde a través de la Biblia. O sea, esa es su palabra más directa. Sí, Dios te puede usar a ti como un instrumento para decirme algo, Dios puede usar un sueño, whatever. Lo que te digo es que la forma más directa de palabra semántica como lo conocemos de parte de Dios es: yo hablo con Dios, yo le oro a Dios, pero tengo que leer la Biblia para tener esa respuesta que estoy buscando de parte de Dios. Y se nos ha olvidado, o queremos creer en un Dios, o la gente, yo ya no, pero la gente quiere creer en un Dios sin conocer la Biblia como la palabra directa de Dios. Carajo, obviamente, sí. Eso es más que claro. Yo tengo un debate, es que no te voy a dejar hablar, pero un momentico. Este tema del journal, o sea, no voy a mencionar aquí el proceso y toda la cosa. ¿Qué es un journal? Es un librillo donde tienes un diario. Ya, eso está bien. Es un librillo, un diario que tú tienes, un diario que tú te da la carraspera, hombre. Es un librillo, un diario que uno lleva, en donde tiene conversaciones con Dios, y se usa mucho. Hoy en día hay dos tipos de journal. Está el que te dice la psicóloga, escribe todo lo que piensa, drena, y hay otro tipo que se está usando mucho en procesos de restauración y es una forma de comunicarte con Dios. Hasta ahí yo lo tengo así. Pero, Jorge, yo también he visto cómo gente habla sobre lo que Dios le habló, y eso no es bíblico, Jorge. Sí, pasa. Entonces yo quiero que a esta gente le quede claro que hay muchas formas de comunicarnos con Dios, de sentir la presencia de Dios, pero no hay nada como ir a la Escritura. Por supuesto. Y recibir palabra de Dios. Ahí, sí, porque si no, déjame solamente decir esto, acabamos en el error que cayó la Iglesia Católica, en el solamente pensar que solamente tomar lo que siento que Dios me dice como la palabra absoluta de mi vida y perder la fiabilidad de la Escritura. ¿Te vuelves tú el centro? Sí, pasa esto. Yo creo que Dios, una vez escuché esto hace varios años y nunca se me ha olvidado, y escribí una serie acerca de esto en la iglesia, vamos a volver a ver muy pronto en la iglesia, y habla cómo saber cuál es la voluntad de Dios. O sea, cuando tengo que tomar una decisión, cómo saber. Yo creo que hay 4 indicadores. Eran 5, pero siempre se me olvidó el último. 4 muy claros. Número 1,
¿Qué dice su palabra? Esa no falla, nunca. Número 2, ¿qué sientes que te habla el Espíritu Santo internamente? Número 3, ¿cómo se ve la situación a tu alrededor? ¿Qué está pasando? Número 4, ¿cuál es el consejo de mentores que tengas a tu alrededor? Entonces, si esas 4, si tú ves estas cositas, por ejemplo, tienes que tomar una decisión y te inclinas a una decisión o te inclinas a una opción. Si 3 de 4 de estos 4 filtros hacen pasar esa decisión y te avalan, echa para adelante. No, seguramente las 4 no estarán, pero si son 3 de 4, como que echa para adelante. Entonces, aquí caemos en que hay muchos... ¿Cómo orar conforme a eso? ¿Cómo se ora conforme a eso? Pasa es que orar es una conversación con Dios, es un diálogo. Orar lo hemos confundido como un rezo, como que cuáles son las palabras indicadas para decir yo. Muchas veces tal vez no oro. Yo, cuando digo orar, hay muy pocas veces en que yo me siento a recitar. Yo simplemente pienso en mi mente y, Señor, tú conoces mi corazón, me pasa esto, háblame, ¿qué siento yo por dentro? Entonces, tú decías ahorita, yo creo que el journal, como la que escribimos un journal, es que nosotros damos espacio para activar nuestra conciencia y nuestras percepciones de lo que sentimos o creemos que Dios nos está diciendo. Yo le hablo eso, para mí esa es la forma en la que el Espíritu Santo nos habla por dentro. Okay. Esa es la palabra de Dios personalizada a mí. Okay. Sí. Su voz personalizada a mí. Creo que otro método es la Biblia. La Biblia es la palabra general de Dios. Entonces, está la Biblia. Está también el consejo de algún del mentor espiritual, mentores o las circunstancias. Escucha esto: si cualquiera de estas 3 cosas va en contra de la palabra absoluta, que es la Biblia, queda invalidado automáticamente. O sea, lo que a mí Dios me habla en un journal, si eso no va de acuerdo a lo que dice la Biblia, entonces no es Dios el que me está hablando en mi journal, o no es el Espíritu Santo el que me está hablando aquí en mi interior. Es mi propia voz, es mi propia cosa, es lo que yo estoy escuchando. Por ejemplo, si yo he tenido un problema con mi papá o siempre he tenido resentimiento con mi papá, con mi mamá, y yo en mi journal siento que Dios me dice, nunca lo vas a perdonar. O sea, te vas a quedar resentida y te va a doler, o tal vez no sea así de malévolo que siento. No, como date tu lugar, o algo así más suavecito. Es como que te lo embarajan, como que ellos fueron los que se equivocaron. Sí, ahora no es tiempo, dale como 5 años, a que sufran un poquito y después. Entonces como que, y la Biblia dice, tienes que perdonar 70 veces 7, entonces como que algo está equivocado, o la voz personalizada o la Biblia. Créeme que la Biblia no es. Claro. Entonces, de esa manera uno lee la Biblia. O sea, obviamente uno tiene que leer la Biblia para que sea un filtro de lo que Dios te está hablando, porque Dios te habla en tu conciencia, y en tu conciencia también están tus pensamientos y tu propia humanidad, y por lo menos se puede mezclar un poquito ambas. Voy a aterrizarle un poquito, o sea, lo que Jorge ahí traduciendo, porque son full cosas, lo que entiendo que estás diciendo es, yo hablo con Dios, esa es la oración con Dios. Es que tal vez para ti es fácil porque tú conoces la oración desde muy chiquito, sí. Pero hay gente que me dice, yo no sé ni cómo abrir mi boca o pensar y decirle, hacerme vulnerable ante Dios diciéndole, hey, yo necesito a Dios. Entonces, esa es como la primera forma, abrir el corazón. Decirle, hey, te necesito. Hey, sí, no sé por dónde avanzar. Los discípulos tuvieron un problema como el tuyo. Los discípulos una vez se le acercan a Jesús y le dicen, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, cuando oren así. Y es que cuando él dice oren así, no es repitan eso como un rezo, sino que miren los temas que estoy proponiendo en esta próxima oración, que es el Padre Nuestro. Estos son temas que ustedes pueden también proponer en sus propias palabras. Entonces, lo primero que dice Jesús es Padre. Solamente déjame hacer un paréntesis porque yo soy un Bible nerd. Es a Dios se le conocía a lo largo de toda la Biblia de 15 diferentes nombres. Jehová, Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Elohim. Y viene este tipo de Jesús y dice, ahora Dios tiene un nuevo nombre. Y ese nombre encasilla todos los otros nombres del Viejo Testamento. Padre. Sí. Porque en Dios Padre está la provisión de Jireh, está la sanidad de Rafa, está todo. Entonces dice, ora de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, glorificar a Dios. Antes de pedirte algo, simplemente te quiero dar gracias porque existes. Gracias porque tú eres grande, gracias porque tú... Padre, te quiero decir, los santos venga ¿cómo es? Ayúdame que se me olvide, Padre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, necesito tu voluntad. Indícame qué es lo que quieres que haga. Danos hoy nuestro pan de día, Señor. Provéeme. ¿Ese pan es solo pan monetario o es también pan palabra? Para todo. Sustento. No, yo creo que es todo lo que significa para ti una provisión. Okay. O sea, financiera, lo que estés necesitando, emocional. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona. ¿Sabes, Señor? Perdóname.
O sea, me he equivocado. En todas nuestras oraciones somos expertos pedigüeños a Dios. Viviendo. Pero somos pésimos en simplemente darle gracias porque tú existes. Gracias. Ahorita hablaste del agradecimiento. Tienes que escuchar el mensaje que Andrea, mi hermana, va a predicar el domingo en la noche. Se llama La lepra del desagradecimiento. Acerca de los 10 leprosos. Señor, gracias porque tú existes. Gracias porque antes de pedirte una cosa más para mi vida, yo simplemente tengo que darte gracias por quien eres, no por lo que me das. Pero entonces, bueno, ya que te di gracias, Señor, ahora quiero pedirte, pero me hace falta esto. Gracias por todo lo que me has dado, gracias por quien eres. Esta es mi necesidad. Súplela cuando tú creas que sea mejor, Señor. Pero, Señor, ahora también te pido que me perdones porque yo esta semana me he equivocado. Ofendí a mi papá, ofendí a mi mamá, ofendí a esta persona. Perdóname aún por las cosas que yo no me he dado cuenta que me equivoco, porque soy tronco de terco y tronco de ciego, Señor. Danos el pan de cada día, pero no nos ofensa como así como nosotros perdonamos lo que ofenden. No dejes caer en tentación. Señor, te pido que yo pueda seguir siendo fiel a mi esposo. Un montón. ¿Puedo hablar de los hombres de tu... ¿Tienes hombres de tu audiencia? Sí, un par. Pero son sí más mujeres que hombres. Sí, son como unos 5, no es más. Un par de hombres tienen que empezar a pedir a Dios más fidelidad que plata. Le piden mucha plata, le piden poca fidelidad. Jorge, las mujeres también tenemos que pedir. Un par de mujeres tienen que pedirle a Dios más fidelidad que plata. En vez de decirle, Señor, dame más dinero para esto, que yo te decirle, Señor, dame más fidelidad para poder honrar a mi esposo en mi corazón y seguir admirándolo antes que admirar a otra cosa, a otra persona. Antes que admirar mi propio, o no admirar, antes que de querer llenar mi vacío emocional. No dejes que la tentación y líbrame del Padre y protégeme de todo el peligro del maligno. El nombre, amén, amén. Mira el diagrama tan amplio de una oportunidad de orar, primero de simplemente agradecerle a Dios por quien Él es, de pedirle lo que necesites, de orar para que te proteja de la tentación, proteja del peligro, un montón de cosas que puedes orar, una conversación. A mí me ha pasado, no sé si te ha pasado cuando te piden como, ora por mí en esto, y tú sabes que eso como que no va en la voluntad de Dios. Y esa oración incómoda una vez me pasó en un grupo como, ora, y entonces cada quien decía, eran como 20 mujeres, ora por mí para esto, y yo, como el embarazo, y yo como, Señor, que se haga tu voluntad conforme a este tema. Porque nos acostumbramos a pedir lo que queremos, no a pedir esa dirección que te digo que es solo de Dios. La Biblia dice, no reciben porque no piden. Y cuando piden mal. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se pide bien? Y eso ya es otro tema. Bueno, ya me hablaste sobre la oración eficaz, sobre cómo versículos que nos guíen en oración. Así, solo menciona lo que la gente estudia. Yo siempre les mando a estudiar, o sea. Versículos que nos guíen a la oración. Obviamente, hay días en los que tu oración se va a ver de una manera diferente que a otra. Solamente déjame decir que a veces uno también puede orar simplemente estando presente. ¿Cómo así? Sí, creo que no todo el tiempo vas a tener las palabras exactas y precisas. O sea, Dios no espera un diálogo perfecto. Una elocuencia. Dios no espera una escogencia de palabras perfectas. Dios espera solamente que expreses lo que hay en tu corazón. Vi una cosa de hecho, vi una cosa en Instagram una vez muy linda que era la imagen de una hoja que decía, querido Dios, 3 gotas de lágrimas, gracias, al final. Es como que eso también es una buena oración. O sea, entonces, algunos versículos que tú puedes tener en cuenta cuando estás orando, que te incentivan a orar. Hay un salmo que dice que Dios está cerca a los quebrantados de corazón. O sea, en nuestros momentos más bajos Dios está ahí. Nada nos separará del amor de Dios, Romanos 8 y así. Las palabras que recibimos, ¿las recibimos en el espíritu o en el alma? Sí, ahí. Porque una vez escuché, me dijo sí. como tienes que ser en el espíritu porque ahí es donde genera una real transformación. ¿O cómo es eso? Es como también los que te dicen que tú oras al Padre en el nombre de Jesús por medio del poder del Espíritu Santo. Yo creo que a veces la gente se complica un poquito. Okay. O sea, yo creo que a veces la gente sí se complica un poquito y queremos industrializar lo orgánico de una vida espiritual. Yo creo que la vida espiritual a veces es mucho más orgánico que a dónde va a caerme una palabra. Una palabra va a caer a mi existencia. O sea, una palabra también a ver, yo aquí te puedo decir un montón de cosas. También tengo un montón de versículos para sostener a la gente que dice eso. La gente, tú me preguntas, ¿dónde cabe una oración? Bueno, la Biblia dice que la fe viene por el oír, el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, yo sé que las palabras van a caer aquí, a mi conciencia, que es mi alma. Entonces caen a mi alma.
pero mi alma también es barra mi espíritu, entonces puede caer en alma porque mi espíritu es el Espíritu Santo, entonces... Pero yo, y es tan sencillo como coge la palabra. O sea, sí, o sea, que caiga dentro de ti, que cambie tu manera de pensar. En Romanos 12 nos habla de que nuestra única tarea después de seguir a Jesús es que renovemos nuestra mente, y la mente se renueva escuchando buen contenido. Eso es para otro podcast, te sugiero que haga un episodio. Aquí yo soy controlador de tu podcast. El dueño y señor, o sea, viene a tomar café con azúcar, viene a mandar aquí. Sí, señor. Y habla acerca de la importancia del contenido que consumes para tu mente, qué tipo de música escuchas, yo quiero qué tipo de películas ves, qué tipo de conversaciones tienes, porque el contenido que tú consumas construye tu cerebro. Yo saqué un episodio que se llama Lo que ves importa, parte 2. Buenísimo. Y está muy relacionado con los temas de pornografía. Ojalá lo escuches. Y si hay algo a ajustar, me dices, hey Pau, vete por aquí, pero... Tengo una opinión impopular. Ajá. Hoy en día hay casi igual de pornografía en música que en videos. Ah, bueno. Pero no están bonitos para esta conversación. Obviamente. O sea... hay porno auditiva, para que sepan. Con melodías y beats. Obviamente, bueno, yo conejos, son... Y conejos malos. Conejos malos. Yo lo decía más desde cómo se configura un pensamiento y cómo se desarrolla una conducta adictiva. Pero yo creo que también hay algo esperanzador, y es en la misma forma o la misma neuroplasticidad que tiene tu cerebro para caer en una adicción, es la misma que te permite también desarrollar hábitos positivos. Ahora, yo no me quedaría solo en el ser. O sea, la razón por la cual yo salí de, por ejemplo, la pornografía fue por la intervención de Jesús. Por supuesto. Ahora, tengo ayudas de la ciencia, tengo ayudas, o sea, en ese tema, pero sin Jesús te diría que fuera un mecanismo y estoy y siempre voy a poder recaer. Siempre. Pero me sostengo de él. Yo un día le dije a Mario, a mí no se me olvida, y es porque tal vez él me tenía idealizada antes de muchas cosas de nuestra relación, y yo le dije, lo único que te puedo asegurar, tal vez se te ha caído mi imagen, ¿verdad? La imagen de quién soy yo, de quién iba a ser tu esposo y la cosa, pero lo único que te puedo garantizar hoy en día es que hoy soy una mejor mujer, porque pongo primero a Dios. Wow. Antes podía ser una mejor mujer social hacia afuera, pero hoy en día esta mujer por lo menos es real ante ti. O sea, la sociedad pasa a un segundo plano con mi esposo. Y eso para mí es una mujer más valiosa que la mujer perfecta, porque hacía todo perfecto. Idealizada en redes sociales. ¿Sabes qué? Déjame hablarte un poquito acerca de la psicología. Hoy justo es el 10 de octubre. Día Mundial de Salud el Día Mental. Mundial de la Salud Mental. 10-10. Y se ha hecho un pésimo trabajo en la iglesia hablar de la psicología y de la salud mental, porque le hemos entregado como la responsabilidad del deterioro de la salud mental en la gente, se lo hemos entregado todo a los demonios. No creo que es así. Y también hemos demonizado un psicólogo. Voy a un psicólogo, es como ir a un satanista. Y yo creo tanto en la psicología. Creo que Dios creó la psicología para su favor. Si Dios es el dueño de toda verdad y en la ciencia hay ciertas verdades, entonces Jesús también es dueño de esas verdades, porque Él las puso ahí. Solamente para decir que yo creo mucho en la psicología y en la ciencia, pero en lo que no creo acerca de ellos es que ellas tienen toda la solución. Exacto. Yo creo que lo que hace la psicología y la ciencia es que llegan a cierto punto, y es como la psicología y la psiquiatría te da te da como un panorama actual muy preciso acerca de todo el presente de tu mente. O sea, te ilustra cómo está tu mente. O sea, te muestra cómo está el problema. La radiografía. Pero llega hasta ahí. Lo que realmente sana es el poder de Jesús. Así es. Entonces, sí me sirve la ciencia, sí me sirve la psicología, inclusive sí me sirve la medicina. Hay gente que tiene que estar medicada porque tiene que nivelar sus niveles de serotonina, las cosas en su cerebro. Pero el punto es que la ciencia la usa Dios para darme un dictamen de cómo estoy, pero cuando ya empieza la sanidad, y aquí es donde yo no estoy de acuerdo con la ciencia o la psicología, tú puedes como que autorregularte, o tú mismo puedes sanar ciertas cosas en tu alma por ciertos ejercicios mentales. Si dentro de esa fórmula no hay alguna intervención divina que genere una nueva vida en tu cerebro, creo que es difícil sanar. La Biblia dice que Dios, Jesús dijo en la Biblia, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida.
yo me imagino, yo me ponía esta imagen en la cabeza, mira qué chévere es. Jesús dice que sus palabras son vida. O sea, vida. Cuando hablamos de vida son literalmente, déjame tomarlo casi como algo casi literal, es como si fueran células madres que están saliendo de su boca, y las células madres generan vida. Entonces imagínate, cuando yo escucho la voz de Dios y yo tengo una relación con Él, es como si células madres cayeran en mi mente, en mi cerebro, y reconstruyen mi cerebro. Por eso conocemos, como lo dijiste ahorita, neuroplasticidad cerebral. ¿Sabes el libro ¿Quién me desconectó el cerebro? De No. Caroline Leaf. No me lo leí. Léelo. Me lo recomendó tu hermana. Una neurocientífica cristiana que ha estudiado el cerebro y dice... Todo esto, aparte, la neuroplasticidad cerebral, que ya tú sabes lo que es la capacidad de reconstruir tu propio cerebro, es Romanos 12. Eso no se lo inventó la ciencia, se lo inventó Romanos 12. Así es. Entonces, al yo creer que las palabras que Jesús habla son espíritu, son vida, quiere decir que cuando yo las escucho o yo conecto con su voz, como si nuevas células cayeran en mi cerebro, y entonces todo empieza a cambiar. Entonces, sí creo en la psicología, sí creo en la ciencia, pero lo que no creo es que es únicamente o sea, solamente eso no te puede ayudar. Necesitas también escuchar la voz de Dios. No todo es un espíritu. ¿Ves? Sí. Entonces, por eso yo he cogido una bandera de somos espiritual, mi cuerpo. Y tenemos que crecer en todas las áreas de nuestra vida, porque si no, quedamos como amor, como ojos. Y no todo es un espíritu, pero... O sea, no todo es un espíritu, y no todo solo tiene que hablarse con un pastor. O sea, también hay que hablar con un psicólogo. Pues para eso hay áreas especializadas, o sea... La cuestión no es qué es lo correcto, sino es cuál es la combinación que puede traer poder a mi vida. Porque si Dios creó mi cerebro, entonces la ciencia solamente corrobora la majestad de la creación de Dios. Si la psicología es el estudio acerca de esa parte de mi existencia, entonces yo he de sacar provecho de eso y saber cómo estoy, y al conocer el estado de esa parte de mi existencia, yo he de incluir el poder de la vida. O sea, es una mezcla de muchas cosas. Yo lo que le decía a la gente, es un error... puede ser un error solamente hablar con un pastor, pero también puede ser un error solamente hablar con un psicólogo. Una combinación de integración. Una combinación de que se puede hacer con más. Y también te diría como... Es mi opinión. Para mí, yo llevo ya 10 años de ser el mentor de jóvenes y muchas cosas, llevo ya mucho tiempo. Ahora estoy dirigiendo una iglesia grande a una escala general. Yo me atrevo a decir, te lo digo yo, mira, no siquiera te estoy hablando de... Esto ni siquiera es mi opinión, es los factos que yo he visto. Yo he sido un trabajo de campo por lo que has experimentado. 10, 12 años. En temática de pensamientos intrusivos y dolores y cosas así. En 12 años yo habré hecho no más de 10 exorcismos, porque había un espíritu que influía sobre la vida de alguien. Y yo he visto miles de personas pasar por un proceso de restauración que tenemos en nuestra iglesia, y he visto que casi más del 90% de esos pensamientos están depositados en traumas y en eventos mega dolorosos del pasado que no han cerrado. Y como no han cerrado, es como una herida abierta que ha sangrado por muchos años, hasta llegó a un punto en que te desangras y se acaba la vida. Entonces, es una mezcla de ahí. Por todos los laditos. Jorge, ya prácticamente acabó el tiempo. Se van a apagar las cámaras. Ey, tenía algo, ya no lo puedo integrar con el momento, pero no me voy a quedar con esto. Manifestaciones del Espíritu Santo. Ya, esto no tiene coherencia, no tiene conexión, pero lo vamos a tirar. Manifestaciones del Espíritu Santo. No me digas. Yo te digo y tú me dices falso o verdadero. Ok, dale. Dale, listo. Entonces, afirmación 1. El Espíritu Santo solo se manifiesta en momentos de adoración. Falso. De los cosas más... no vas a decir nada, no puedes hablar. Okay. Todas las personas tienen el Espíritu Santo dentro de sí. No, falso. Las manifestaciones del Espíritu Santo son siempre dramáticas. Falsísimo. Las manifestaciones del Espíritu... el Espíritu Santo se sale de nosotros cuando nos portamos mal. Falso. El Espíritu Santo se revela con pensamientos en la oración y fuera de la oración. Sí, verdadero. Verdadero. Sí. Bueno, yo no tengo que opinar. Ajá. Okay. Los dones del Espíritu Santo son irrevocables. Es verdadero. Son irrevocables. Sí. ¿Podemos tener frutos del Espíritu Santo sin recibir a Jesús como Salvador? Falso. El Espíritu Santo tiene emociones, se entristece.
verdadero. Dios tiene emociones. La presencia y llenura del Espíritu Santo hace que uno se caiga o se desmaye. A veces. Ok. El Espíritu Santo habla lenguas que desconocemos. Para lograr la semántica, el Espíritu Santo habla lenguas que desconocemos. El Espíritu Santo habla en lenguas que desconocemos. Falso. Nosotros podemos hablar además yo estoy aprobando, ¿no? Sí. Nosotros podemos hablar en lenguas que desconocemos, pero el Espíritu Santo entiende. Sí, verdadero. Jorge, ahora sí te voy a dejar hablar. ¿Cómo podemos discernir de las verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo podemos discernir la manera de manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida? Esto es importante. 1 Corintios 13, estoy hablando rápido porque se estaba acabando el tiempo. 1 Corintios 13 habla... Vocaliza, a mí me escucha gente internacional. Cógela suave. Sí, cógela suave. Yo soy costeño, hablo rápido. 1 Corintios 13 habla... 1 Corintios 13 habla acerca de dones espirituales, pero también habla de un fruto del Espíritu. El Espíritu Santo se le conoce, la forma en la que podemos saber que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida es para lo que se llama el fruto del Espíritu Santo. Si no hay fruto, no está el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es uno, que empieza con el amor. Y en 1 Corintios 13 habla de unos dones, pero dice que si hay esos dones, pero no está el fruto llamado el amor, entonces es casi igual a nada. Entonces, la forma en la que nosotros podemos evaluar que hay un don del Espíritu Santo que esté funcionando adecuadamente es si ese don del Espíritu Santo está envuelto en una atmósfera de amor y es recibido bajo una atmósfera de amor. Gracias, Jorge. Gracias. Antes te respetaba, ahora te respeto y me caes bien. Ya me caes bien. Te quiero mucho. Y gracias por aceptarme con mi café con azúcar. Ay, mi Dios. Ay, te voy a entrenar. Ya vas a ver. Ese es tu paso por esta tierra. Jorge, ¿qué le dices a la gente? ¿Cómo los despides? Te voy a soltar la despedida. Si puedes hacer una oración así, sí, claro, claro. Te voy a explicar por qué. Yo pienso, y siempre lo he dicho, aunque sea una persona que se impacte, que conozca de Jesús, que pueda llegar a Jesús, vale la pena. Vale la pena. Le diría a la gente que no hay nada más espectacular en esta vida que decidir caminarla con Jesús. Le diría a la gente que Jesús es mucho más que una religión, una creencia, un hábito. Jesús es un amigo. Y si quisiera animar a cualquier persona que Jesús no solamente Jesús no va a venir a tu vida a volverla más aburrida o volverla monótona. Jesús va a transformarla y va a darte la vida que tú has tratado de buscar en lugares diferentes, pero que no sabías que necesitabas. Orar por las personas y nos vamos. Nos digo gracias por el café con azúcar, gracias por Paula, gracias por este podcast, gracias por cada persona que está escuchando. Te pido que tú puedas, Señor, presentarte a sus vidas sin nada raro, sin una forma extraña, sino simplemente como tú lo haces, con paz, como un padre que se acerca a sus hijos. Te amamos, gracias por ser bueno. Te pido que podamos cada día conocerte mucho más íntimamente y que podamos saber que tú eres mucho más que una creencia, una religión. Tú eres la verdad y la vida y podemos entrar en contacto con ella, Señor. Te damos gracias y oro por cada persona y sus familias. Amén, amén. Gracias, Señor. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete.